GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Bairán. Hoy es sábado 24 de febrero de 2024 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Hoy, en el 203 aniversario de nuestro lábaro patrio. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Ciudad Jardín, la más antigua del área conurbada de La Laguna. La cuna del sentimiento regional. Una historia fantástica donde se cruzan la mentira denigrante con la apertura del futuro de sus ciudades vecinas, sacrificándose incluso ella por conservar su lozanía ambiental y su delicadeza natural. Anecdotario de Ciudad Lerdo. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ello. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado, arquitecto José Antonio Fernández Franco. Él es historiador lerdense, autor del libro Anecdotario de la Ciudad de Lerdo. Y bueno, pues bienvenido. Hola, muchas gracias, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Y aquí estamos a platicar sobre un libro que nos platica una historia diferente de Lerdo. Magnífico. Sí. Bueno, déjenme comentarles que como música de fondo, todo el mundo esperaría que dijéramos que era el corrido de Lerdo a Torreón. No, ¿saben qué? Es una canción muy bonita del señor José Hernández Nájera, que se llama Corrido Recuerdo de Lerdo. Escúchenla porque les va a encantar. José Antonio, ¿qué es una anécdota? A ver, porque generalmente en este programa hablamos de historia. Entonces, ¿la anécdota es historia? ¿Es un chisme? ¿Es un chiste? ¿Es una remembranza cierta o no? ¿Qué es? La anécdota es una parte de nuestra vida que si nos empezamos a contarla o nos la cuentan, se convierte en una historia. La definición de una anécdota o anecdotario es el conjunto de eventos que se han efectuado en alguna comunidad o con algunas personas y que merecen ser escritas para después ser contadas. Eso es una anécdota o un anecdotario, ¿verdad? Y tú nos vas a deleitar con algunas anécdotas. Aquí tenemos algunas anécdotas que espero que les llamen el interés. Te voy a preguntar, ¿por qué decidiste escribir este libro que pronto vas a presentar y que nos vas a invitar a su presentación otra vez, porque ya lo habías presentado? Este libro, Anecdotario de Ciudad Lerdo. ¿Qué te hizo sentarte a escribirlo? Me hizo yo siempre no estaba muy conforme con la historia de Lerdo, porque la historia nos la han platicado nada más las mismas personas. No hay gente diferente a las llamamos cronistas o historiadores que sepan de una historia diferente, siempre nos platican lo mismo. ¿A qué vengo a esto? De que si nosotros platicamos sobre la historia, siempre pensamos en Amado de Yarramendi. Y Amado de Yarramendi se llama a la primera persona que fue el primer cronista de Lerdo. El primer cronista, pues nada más vamos a pensar que nace en 1882 y muere en 1965, pero él platica su historia como si lo hubiera vivido. Y entonces platica una historia pues bonita porque ya empezamos a conocer lo que es Lerdo. Pero luego vienen otras personas que platican, pero sin investigación porque platican lo mismo que platicó Amado y Yarramendi. Sí. Ahora bien, entonces esto nos lleva a pensar que la historia de Lerdo, si no está totalmente escrita, que en buena parte tú vas a colaborar con ellos, tampoco está escrita en toda su extensión, digamos, de documentos, de veracidad inclusive. Sí. ¿En qué documentos, qué acciones tomaste tú para escribir este libro del anecdotario de Ciudad Lerdo? Sí. Empecé yo buscando algo diferente. Ya a mí me dieron topes en la cabeza porque yo llegaba preguntando por la historia de Lerdo y toda la gente me platicaba lo mismo. Los pocos libros que hay sobre Lerdo, pues nomás dicen lo mismo, no nos cuentan otra cosa diferente. Entonces yo empecé a pensar, ¿cómo es posible
que la historia se nos haya convertido en 4 o 5 eventos importantes. ¿Y qué pasó durante tanto tiempo? O sea, en 35 años nada más hubo 5 eventos importantes en Lerdo. No era posible. Entonces empecé a buscar algo más verdadero y me fui a las hemerotecas de los diarios y encuentro infinidad de noticias, de las cuales yo empiezo a tomar las noticias más importantes para mí, y ahí es donde descubro una nueva historia de Lerdo. Increíble, porque nadie la ha contado. A ver, José Antonio, tú me comentabas cuando platicamos para preparar este programa que encontraste 11 periódicos diferentes. Sí, así cuando en realidad, por ejemplo, nosotros pensamos que vivimos la gloria de, digamos, por decirlo así, del momento periodístico actualmente, y apenas alcanzamos, creo que 3 periódicos, y tú encontraste 11. Platícanos. Sí. Bueno, eso es parte de la investigación, porque ¿cómo era posible que no hubiera más información de nadie, nada más que de estas personas que han escrito? Pero buscando en los diarios, que es una historia verdadera, porque es el actuar de la ciudad o de la población día con día, yo encuentro, y precisamente voy a mencionarlo, aquí en el archivo, en el Museo Histórico que está en el Bosque, ahí me encuentro, de los 11 periódicos me encuentro 6. Digo, oye, pues qué fantástico que los tengamos aquí, pero ¿qué pasa? ¿Y dónde están? ¿Por qué no los tiene Lerdo? Eso sí no sabemos. Pero de los periódicos que tenemos, aquí los traigo enlistados. Y uno no se lo va a imaginar, no se los va a creer, porque son muchos, son 11 periódicos en un lapso de 35 años. Y aquí van los nombres. Por ejemplo, tenemos La Luciérnaga, que fue el primer periódico documentado de lo que es la Villa de Lerdo. La Luciérnaga lo escribe Aurelio Palomino. Aurelio Palomino era una persona que tenía una imprenta, se llamaba la Imprenta Económica, y estaba frente a la plaza para 1880. Sí, entonces, pues ya empezamos con esa historia. El mismo Palomino, en su biografía, porque yo tengo esa gran ventaja de seguir buscando y encontrando tanta cosa, él platica que el periódico La Luciérnaga no era un periódico, era un panfleto, un papelito, una hojita tamaño carta, que lo regalaba en la calle para que la gente empezara a conocer la historia, el convivir de la ciudad. Luego, después de ahí viene El Iniciador para 1893, y luego El Municipio de Lerdo, luego La Idea, que es de los periódicos ya más importantes. La Idea es uno de los 5 periódicos que editó el señor Escudero, Agustín de Escudero, que fue yo creo que el que realmente nos cuenta la historia de la ciudad, porque en el archivo Eduardo Guerra todo lo que se encuentra ahí es de Agustín de Escudero, toda la historia está aquí. Luego sigue La Perla de la Laguna, que es para 1899, La Voz de Lerdo, El Avisador, que también ese pertenecía a Aurelio Palomino y ya era un periódico en forma, ya eran 3-4 hojas, tamaño tabloide, que ya era un periódico más formal, donde aparecen montones de anuncios de la ciudad y los eventos que sucedían en la población. Y luego viene El América Independiente. Creo yo que este es el mejor periódico que hizo Agustín de Escudero, porque este es el mejor periódico donde platica, ahora sí, la vida diaria de la ciudad, de la Villa de Lerdo. Y luego viene el Eco de la Comarca, que también pertenece a Agustín de Escudero, y la Gaceta Regional, que también es de Agustín de Escudero, y el Voto Público, también de Agustín de Escudero. Son los 11 periódicos que se encontraban en esos 35 años de Lerdo. A ver, hay un detalle que me llamó mucho la atención. Me mencionaste previamente que incluso te fijabas en los anuncios comerciales. Claro. ¿Te dicen algo los anuncios comerciales? Los anuncios nos van a decir qué sucedía, cómo era el comercio, cómo eran los dueños de las negociaciones, y otra cosa, nos platican que Lerdo, o Villa de Lerdo en este tiempo, era un pueblo chico, porque todo el mundo sabía que la casa fulanita estaba enfrente de la casa de sutanito, que la tienda sutanita estaba enfrente de la casa del otro, que el señor acaba de morir y el señor que murió estaba enfrente de la tienda fulanita. O sea, todo el mundo se relaciona y todo el mundo conoce dónde está todo. Por eso es importante saber, de repente nos sale un anuncio que nos dice, se renta casa, por decir, y usted encontrará la información en casa del señor fulano en la calle Iturbide, por decir. Y ahí aparece, ya se va relacionando hasta a las personas.
Yo ya estoy entendiendo con tu explicación que es una anécdota, pero déjame mejor seguirte preguntando algunos detalles. En tu libro agregas fotografías. Sí. ¿Algunas de ellas salieron de los periódicos o aquellos periódicos prácticamente no tenían fotografías? En aquel tiempo no existía la forma de imprimir la fotografía. Había periódicos ya para cerca del 900 que había imágenes, o sea, había grabados que se imprimían, pero no la fotografía. Pero ya existía la fotografía. Dentro del libro, casi toda la fotografía que está en el libro, que son 144 fotografías, casi todas son inéditas, de las cuales hay varias muy importantes porque nos muestran el tipo de pueblo que existía, o sea, lo que era la villa, para 1884. Que de ahí también empezamos a encontrar diferencias y encontramos verdades que nos han platicado que es, según ellos, según las gentes, nos dicen una verdad, pero aquí está el comprobante en fotografía, donde vemos que lo que nos han platicado no es cierto. Ah, caray. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Adelante, por favor. El ejemplo muy claro, y todo el mundo lo ha de conocer, dice que la Casa Hernández, o sea, el Banco Hernández Sucesores, se encuentra en la esquina de Allende y, en este caso, estoy hablando del momento de Madero. Entonces todo el mundo dice que la Casa Hernández se construyó en 1875. ¿Por qué? Porque dicen que el señor Ángel Hernández Luengas llegó en 1875 y construyó. Pues resulta que es falso. Resulta que es falso porque las fotografías de esa esquina son de 1884 y no existe la tienda, no existe el banco. Entonces es posterior. Es posterior. Entonces, ya investigando, la Casa Hernández se construye para 1886. Aquí es donde tenemos que entrar a una serie de detalles. Ya que mencionaste este en particular, pues déjame empezar a preguntarte sobre otros aspectos que la gente dice y que pues no es tan cierto. Lerdo, la palabra lerdo. He escuchado de gente que dice, así les dicen a los habitantes de esa ciudad porque son muy lentos, porque se mueven muy despacio, porque son lerdos. Sí, mucha gente lo comenta, pero la verdad que no es así. La verdad, estamos hablando nos pusieron ese adjetivo por alguna inocente razón de que alguien, en este caso vamos a hablar un poquito del ferrocarril, que decían que no querían que pasara el ferrocarril por aquí, fue porque la gente se iba a despertar, ¿verdad? Entonces eso y provocó que dijeran, pues si eran muy lentos estaban dormidos, era la hora de la siesta, cuando no es cierto, era una población tan poderosamente económica que nadie se la puede imaginar. Recordemos que Villa Lerdo era la segunda población más importante en todo el estado de Durango. La segunda población, o sea, nadie se lo imagina. Como estamos ahorita, por supuesto, ¿verdad? Entonces ahí viene y volvemos ahora a un tema que habíamos comentado, lo del ferrocarril, que ya no pasó por Lerdo. Sí, señores, el ferrocarril sí pasó por Lerdo. Y pasó por Lerdo, pero pasó por el cuartel quinto de Lerdo, ¿verdad? Cuando todavía no existía Ciudad Gómez Palacio. O sea, era el cuartel quinto de Lerdo y pertenecía a Lerdo. Entonces sí pasa por Lerdo. A ver, yo tengo entendido que Lerdo es el municipio más extenso de la comarca lagunera. Así es. En la época en la que tú estás hablando, y es la época en que pasa el ferrocarril, ¿Lerdo se extendía sobre lo que hoy conocemos como Gómez Palacio? Es pregunta. Bueno, se extendía en terreno. O sea, era nada más celeriazo, vamos a decir. Porque Lerdo se dividía en 5 cuarteles. Los cuarteles eran los 4 cuarteles, cuartel 1, 2, 3 y 4, que era el primer cuadro de la población. Y el quinto cuartel era lo que venía siendo Gómez Palacio. ¿Sí? Entonces, lo que hoy es Gómez Palacio. Y ahí pasó el tren. Ahí pasó el tren. Entonces sí pasó por Lerdo. Pasó por Lerdo, por supuesto, ¿verdad? Claro que hay muchas situaciones que nos dicen, pasó por Lerdo, sí, es cierto. Pasó por ahí, pero ¿qué pasaba? ¿Por qué no pasó por el centro de la ciudad? Como yo siempre he imaginado, la gente quería que pasara por la plaza, ¿verdad? Madero, pero por algún lugar, pero por el centro de Lerdo, para decir que sí pasó por Lerdo. Pero entonces uno empieza a investigar y se da cuenta que pasaron la estación más lejos. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo, es una historia ya muy conocida, creo que ya se conoce, en aquel tiempo el gobernador Juan Manuel Flores, se supone que él tenía 200 carretas para carga. Entonces a él no le convenía tener la estación enfrente de la plaza y luego cómo iba a cargar las cosas, a quién le iba a cobrar el flete, se le acababa el negocio. Por supuesto que así es. Entonces ya mandándola 2 kilómetros a un lado, pues ya tenía una carga que mandar. Mira lo que vienen a hacer los tantos políticos.
José Antonio, te quiero dejar pendiente, vamos a hacer una breve pausa, quiero dejarte pendiente una pregunta. Prácticamente he escuchado que todo el mundo dice que el nombre de Lerdo viene de aquel personaje muy famoso, Sebastián Lerdo de Tejada, que fue presidente de la República. Incluso yo me atrevo a decir que ha sido el presidente con más preparación, uno de los hombres más inteligentes, más cultos, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y quedó en la presidencia a la muerte de Benito Juárez. Para que ahorita nos platique si es correcta esa respuesta. Claro. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos platicando. Claro que sí. Es bonito, palabra que sí. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es muy cierto que soy de Durango. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy 24 de febrero. Estamos platicando con José Antonio Fernández Franco, arquitecto, historiador lerdense, autor de un libro, escritor, el libro Anecdotario de Ciudad Lerdo, que pronto lo va a volver a presentar y ya nos invitará a ello. Y dejábamos pendiente una pregunta. ¿El nombre de Lerdo viene de Sebastián Lerdo de Tejada? No viene por ahí. El nombre de Lerdo viene por la persona que fue Miguel Lerdo de Tejada, que fue muy amigo de Benito Juárez. Y aquí qué bueno que cae la pregunta en esto, porque recientemente sacaron unos videos en internet hechos por alguna persona que no sé, que menciona que el nombre de Lerdo viene por Sebastián Lerdo de Tejada, y es incorrecto, totalmente. El nombre viene por Miguel Lerdo de Tejada. Fíjate que ese es un problema nacional, porque bueno, yo pues leo algunos libros, conozco muchos historiadores, y dicen, por ejemplo, que la famosa ley Lerdo, que es la ley de amortización de los bienes eclesiásticos, la hizo Sebastián Lerdo de Tejada. Falso. La hizo Miguel Lerdo de Tejada. Sí, eran hermanos. Sí. Y voy a hacer una aclaración lateral todavía más. Tampoco se confunda Miguel Lerdo de Tejada, el político, estadista, reformador, con Miguel Lerdo de Tejada, su primo, que era músico, autor de uno de los valses más hermosos que se conocen en México, que es el Faisán. Sí. Entonces había por ahí bastantes confusiones. Sí, bien, aclarado el detalle, ya sabemos que magnífico. Así es. Oye, hay algunas de las temas que tú presentas en el libro, ya como anécdotas, que a mí me gustaría que nos empezaras a platicar sobre ellos. Por ejemplo, los mitos sobre Catarino Navarro, primer jefe político. Sí. Mira, Catarino Navarro fue nombrado jefe político de Lerdo, de la villa de Lerdo, para 1864 al 65. Esta persona, Catarino Navarro, fue, como dicen los historiadores, que él junto con Canuto Gamboa, con el señor José Antonio Stens, con el señor Torrero, fueron estos y otras cuantas personas, se presentaron ante Benito Juárez y le dijeron: queremos elevar la hacienda de San Fernando a lo que es una villa. La villa, en este caso, seguiría siendo Villa de San Fernando, porque todavía no le cambiaba el nombre. Entonces se supone que Benito Juárez dice: sí, vamos a hacerlo, pero ahora se va a llamar Villa Lerdo de Tejada. Catarino Navarro es un personaje muy conocido entre la gente, más o menos que conoce algo de Lerdo, pero ahí yo tengo como dices, un mito. ¿Qué está pasando con Sebastián Lerdo? Perdón, ya me confundí. Con Catarino Navarro. Catarino Navarro siempre dicen que fue el mejor jefe político de la población, lo cual es falso. ¿Por qué? Y todavía lo vemos, actualmente lo podemos ver físicamente en Lerdo. Resulta que dicen que Catarino Navarro, gracias a él, se construye el kiosco, la plaza, la plazuela, el parque, la iglesia, el reloj. Y pues totalmente falso. Dirán, en el tiempo en que él anduvo vivo por ahí, se construyó eso, mas no gracias a él. Y toda la gente dice que es gracias a él. Si nos vamos a Lerdo, en el kiosco nos dice: este kiosco se construyó por el señor Catarino Navarro. Falso, porque el kiosco se construye para 1886, cuando él está como jefe político en 1864.
20 años después. 20 años de diferencia. Sí. Y vas a uno al parque, precisamente hoy, la semana pasada yo estuve en el parque porque yo ya había encontrado ese detalle, y dice una placa que acaba de poner el municipio: este parque lo construye Catarino Navarro en 1858. No existía, ¿verdad? Entonces es otra cosa. ¿Por qué nos dicen que Catarino Navarro hizo tanta cosa cuando no lo hizo? Luego nos vamos al reloj. En tiempo de Catarino Navarro se hizo el reloj. Falso. El reloj se hace para 1889. Todavía más. Más adelante. Y se construye la iglesia. Falso. 1897 la iglesia. Más lejos. Y otra cosa. Yo nunca he entendido por qué razón tenemos a Catarino Navarro como eje central, pero volteamos hacia atrás con los jefes políticos y todos son generales. Llegamos a Catarino Navarro, una persona normal, un individuo de ciudadano X, y de ahí en adelante, hasta el 1900, todos siguen siendo generales. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué razón tenemos a un Catarino Navarro, un pueblerino, siendo jefe político? Bueno, no lo sé. No lo sé, pero sé que en esas fechas, para el 1864 en adelante, el jefe político del partido de Mapimí era Juan Francisco Flores, hijo de Juan Nepomuceno Flores. Entonces yo no entiendo por qué razón lo ponen como un jefe político. Podría haber sido el encargado de la política o el encargado de la población, pero hasta ahí, cuando el jefe político era otro. A ver, ¿por qué mencionaste Mapimí? Me interesa mucho eso, porque la estructura administrativa, política, pues era diferente. Por ejemplo, cuando el rancho de Torreón nace, y todavía hasta hace relativamente poco tiempo, era distrito judicial de Viesca. Sí. Y tú acabas de mencionar a Mapimí. ¿Por qué mencionaste Mapimí? Lo que pasa es que Mapimí ya tiene muchos años, ¿verdad? Y la población más importante después de Durango era Mapimí. Entonces, precisamente por ahí me acabo de encontrar un escrito que se estaban celebrando los 300 años de Mapimí, cuando ahora ya tiene 450. Entonces dices, bueno, ¿por qué Mapimí? Porque Mapimí era tan importante que era cabecera de todos los lugares alrededor de Mapimí. O sea, vendría siendo Villa Lerdo, el Cuartel Quinto, que era Ciudad Gómez Palacio, Pedriceña, todos los lugares estos muy cerca del lugar, cerca de Mapimí. Pero era el partido, o sea, le llamaban partido como si fuera el Estado. Sí, esa es la razón. Era como una parte del Estado, era un partido. Sí, era el partido, así es. Sí, es interesante porque de pronto nosotros escuchamos nombres y no los ubicamos. Sí. Fíjate qué curioso, porque luego después resulta que Mapimí prácticamente era parte del municipio de Lerdo en algún momento así dado. Es, después, porque después, no recuerdo el año ahorita, pero siempre fue cabecera Mapimí, pero después Lerdo llegó a ser tan importante que se convierte en la cabecera del municipio y Mapimí pasa a segundo plano. Y le obligan a Mapimí a entregar todos los documentos hacia Lerdo. O sea, que pasa de jefe a subalterno. Exactamente, sí. Oye, hay otro personaje que me llama mucho la atención, que es Amado Iyarramendi. Sí. ¿Quién fue? Amado Iyarramendi, ya lo comenté casi al inicio, y Amado Iyarramendi fue la primera persona que yo sí le doy el beneficio de que él fue la primera persona que empezó a escribir sobre Lerdo. Sí, él agarró sus apuntes y empezó a escribir sobre Lerdo, pero lo escribe no en un tiempo real, él lo escribe 22 años después. O sea, como dije hace rato, él nace para 1882 y no es posible que nos platique el evento de la construcción del reloj cuando él tenía 4 años. Y no es posible que nos cuente la historia de la iglesia cuando él tenía 9 años. Y no es posible que nos cuente tantas cosas cuando él era un niño. ¿Sí? Mucha gente dice que Amado Iyarramendi él fue un profesor de primaria. Cuando ya Amado Iyarramendi tiene conciencia, vamos a pensar así, o ya tenía un poco de interés, él era profesor de primaria. Y que dice, bueno, entonces voy a empezar a buscar información. Y dicen los historiadores que va al municipio, a los archivos y saca documentos. Dicen, porque nadie sabe. Y entonces llega a formar un conjunto de documentos o información que le llamó Bosquejo Histórico de mi pueblo. Ese Bosquejo Histórico de mi pueblo es un documento muy grande,
donde platica la historia del Lerdo, según él, según a su forma de ver, ¿verdad? Pero el libro nos dice otra cosa. El libro nos va a decir que hay muchas cosas que no son ciertas. Porque a Aimado de Garamendi o le platicaron sus abuelos, sus tíos, sus vecinos, porque él no puede estar platicando de la historia del Lerdo desde 1864 o antes, cuando la llegada de los indios. Él no podía saber, ya eran muchos años. Y no puede haber platicado de lo demás porque era un niño. ¿Sí? Él empieza a platicar a partir de la Revolución. A partir de 1910 él empieza ya a decir, tener conciencia de que ahora sí voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Interesante. Ese documento del bosquejo histórico de mi pueblo no existe. Dicen que no existe, ¿verdad? Porque los únicos que lo pueden tener son un periódico que estaba en Gómez Palacio, El Siglo tal vez lo tenga, y La Opinión, o sea, Milenio. Pero nadie tiene el documento completo. Tienen escritos pequeños, 2, 3 hojitas, y eso es lo que publicaba el señor Garamendi en el periódico. Eso es. Ok, entonces es un documento, pues por decir, apócrifo. Apócrifo, y mientras no aparezca, yo tengo mi verdad. Ok, muy bien. Déjame preguntarte algo interesante sobre la historia en general de la comarca lagunera y los españoles. Sabemos que la región creció mucho, se desarrolló bastante a partir precisamente de la agricultura. Y se dice que fueron españoles, y ahí los nombres de ellos, los que llegaron aquí a la comarca lagunera y empezaron a hacer cultivos, particularmente pues el algodón, ¿verdad? Claro. Entre otros. Traían ellos también sus costumbres. Déjame preguntarte sobre algo que también es trascendente, que es una costumbre muy española, que es la famosa covadonga, Sí. que es esa celebración que se realiza festejando o recordando cuando don Pelayo por primera vez derrotó a los moros en lo que se conoció como el inicio de la reconquista de España por parte de los cristianos. Sí. ¿Tiene alguna relación con Lerdo? Claro, y muy importante. Déjame hacerte un recuento de ese año. La primera fiesta de celebración de la Virgen de la Covadonga fue un 8 de septiembre de 1897. Pero ese año fue crucial para Lerdo. ¿Por qué razón? En enero muere Juan Manuel Flores, en Santiago Papasquiaro. Luego, después, viene para junio la terminación de la iglesia del Sagrado Corazón. Para julio viene la bendición de la iglesia. Para septiembre ya viene la fiesta de la Covadonga. O sea, fueron eventos muy importantes cuando la iglesia estaba recién construida. Ahí viene la relación con la fiesta de la Covadonga. Dicen los escritos de lo que fue la fiesta de la Covadonga para el 97, que estaban celebrando la fiesta de la Virgen más importante de España. Y le daban mucho homenaje al rey Alfonso XIII. ¿Sí? Para ese tiempo, imagínate, te voy a poner el panorama de lo que sucedió en esa fiesta, que fue la primera fiesta, no en Torreón. La primera fiesta sucedió en Lerdo en 1897. Imagínate la iglesia recién terminada, oliendo a bonito, oliendo a limpio, y pensar que en la nave central acomodaron sillas para meter o invitar a todas las damas de sociedad de la villa. Ya en este caso ya era Lerdo, ya era Ciudad Lerdo. Imagínate que metieron 1,000 personas sentadas en la nave central. ¿Sí? Sentadas. Es increíble. Pero a los laterales metieron otras 1,000 personas. 500 de un lado y 500 de otro. ¿Por qué? Porque había mucho español, mucha familia, mucha gente que venía a celebrar esa fiesta. Claro. ¿Sí? Imagínate la iglesia adornada con las banderas de España, con las banderas de México. Luego, en el altar, las banderas de España, la bandera de México, la foto de don Porfirio Díaz, la foto de Alfonso XIII. ¿Sí? Como algo increíble que nunca se había presentado aquí. Para esas fiestas, esa mañana, te voy a platicar lo que sucedió ese día. Esa mañana llega la preparación para la misa, que duró 2 horas, porque hubo sacerdotes, un sacerdote, no recuerdo el nombre, que trajeron exclusivamente de España para celebrar la fiesta. Aquí estamos hablando de que nosotros teníamos ya hasta un consulado español en Lerdo. Okay. ¿Sí? Y ahí teníamos al señor Benigno Díez de Salceda, que era el representante de España aquí en México. ¿Sí? Entonces imagínate ya la fiesta, dicen, bueno, viene Alberto M. Alvarado
a tocarnos música en el kiosco, porque estamos celebrando una gran fiesta. Ahí lo tienes tocando música en el kiosco con toda su orquesta. Y luego los invitan al Hotel Madrid. El Hotel Madrid, a la 1 de la tarde se prepara una convivencia, una comida, donde preparan un tremendo banquete que viene dentro del libro y el menú. Y dices, híjole, ¿cómo es posible que hayan hecho todo eso? Por la noche, fiesta de gala, 100 personas invitadas de la gran sociedad del Lerdo. Eso eran las grandes fiestas de la Covadonga. Aparte, las corridas de toros, los eventos culturales que existieron por toda la ciudad en esos días. Oye, qué interesante, bueno, porque generalmente recordamos la fiesta de Covadonga aquí en Torreón. Sí. Yo recuerdo, pues, de niño me acuerdo en San Isidro, porque pues siempre fuimos socios de San Isidro, pero posteriormente se pasó al Parque España. ¿Sí? Pero nunca se dijo que había nacido en Lerdo. En Lerdo nunca se dijo. Oye, qué interesante. Sí. Vamos a hacer una breve pausa Claro. y continuamos platicando porque esto de veras está súper. Vamos a la pausa. Ok. Eso es bonito, palabra que sí. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es muy cierto que soy de Durango. Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy, nada menos que anecdotario de Ciudad Lerdo. Y está con nosotros su autor, arquitecto, escritor, historiador José Antonio Fernández Franco. Y hace un momento platicábamos de esa fiesta 1897, en pleno porfiriato. La comarca lagunera fue una región querida por Sí. don Porfirio, don Porfirio la estimaba La cereza mucho, del pastel. Sí, la cereza del Así pastel. es, sí. Y nos mencionabas algo que pues yo no sabía ni imaginaba, que Alberto M. Alvarado estuvo en esa... Y no una vez, vino varias veces a tocar a Lerdo. Ok, pero a mí me interesaba, por ejemplo, en esa reunión me decías tú que había personas muy destacadas. Sí. ¿Podrías mencionar algunas otras personas que Sí. quisieras destacar de esa fiesta? Sí, bueno, dentro de lo que es la fiesta de la Covadonga, ahí dentro del libro están todos los invitados a la fiesta. Todas las personas que invitaron ahí están. Y hasta nos dice qué tipo de ropa llevaban. Así de ese Sí, tamaño. nos dice, la fulanita llevaba la ropa fulanita que se ve muy bonita y la otra se ve hermosa, pero ahí están todos los invitados. Pero aquí podemos destacar, pues, gente muy importante, porque para el 97 ya había empezado un poco de la decadencia de la ciudad. Yo quisiera hablar sobre la familia Gorosabe. La familia Gorosabe, primero un punto para iniciar este tema. La familia Gorosabe dejó como un legado para Lerdo la casa Gorosabe, que ahora es el museo de la ciudad. Pero resulta que el año pasado cumplió 120 años de construido. Y en 120 años nadie se preocupó por conocer quién era el señor Gorosabe. Así de fácil. Ni las autoridades, ni los cronistas, ni los historiadores, ni los museógrafos, nadie. Llego yo con mi fotografía del señor Gorosabe y nadie la cree, ¿verdad? Pero que yo tuve la gran suerte de conocer al nieto de Eugenio Gorosabe. Y de ahí viene todo esto. La plática del señor Gorosabe viene que el señor Gorosabe nace en España, en una región que se llamaba Musques, en España, que es también, no, se me fue. Bueno, llega, pero no llega directamente a Lerdo, llega al norte de Baja California, llega a cuidar los cultivos de un tío de él. Pero toda la gente piensa que los españoles llegaron pobres, y no es cierto, no todos llegaron pobres. Por ejemplo, Eugenio Gorosabe llega con dinero. Eugenio Gorosabe llega a Guanaceví y compra 3 minas, que nadie se lo sabe, 3 minas. Luego compra un rancho, que luego se mete en problemas con Ulpiano Ruiz Lavín, porque pues eran cuestiones legales entre la renta y el arrendador. Entonces, Eugenio Gorosabe llega a Lerdo y ve
que había tanta población flotante que se le ocurre comprar la esquina de Hidalgo y Madero, donde construye el Hotel Madrid. Sí, el Hotel Madrid fue el hotel más lujoso de su tiempo. El Hotel Madrid fue construido por un español también muy famoso, que fue el señor José Farjas. El señor José Farjas tiene una historia tremenda también en Lerdo. Entonces ahí construye y ahí se efectúan las mejores fiestas de la población, de don Eugenio Gorosabe. Pero ahí conoce a su esposa Dolores Pámanes, a su futura esposa, pero su papá le dice, oye, no, pues mientras no tengas una casa no te puedes casar con mi esposa, ¿verdad? Entonces compra la esquina de lo que es la Rayón y Madero y ahí hace la casa. Se casan y ahí están, por supuesto, los dos. Y hay que tomar en cuenta que dentro de ese terreno, de ese predio, estaba la Plaza de Toros. La Plaza de Toros, la segunda Plaza de Toros. Y aquí viene otra vez, es otra personalidad importante, que también no creo que lo hayamos comentado. Llega a Lerdo Ponciano Díaz. ¿Alguien sabe quién es Ponciano Díaz? Ponciano Díaz es el torero de bigotes. Tan fácil, ¿verdad? Había un dicho muy importante, muy famoso en todo México, que decía, en México existen dos personas de apellido Díaz. Ponciano Díaz y un tal Don Porfirio. Sí. Entonces, ¿qué era la importancia del señor? Bueno, pero eso es otro tema. No es interesante. Sí, entonces ya construye su casa, ahí se la pasan viviendo, pero llegan tiempos de la Revolución. En ese tiempo, para el 1910, llega el hermano menor de don Eugenio de España, se los manda a traer, y al llegar aquí lo secuestran los revolucionarios. Cuando la señora Dolores va y lo trata de conseguir, de buscar, de liberar, pues ya lo habían matado. Okay. Entonces Eugenio de don Eugenio Gorosabe hace que pues, se siente triste y se va de aquí. Se va a México y luego se va a Guadalajara, compra un rancho en Guadalajara, un rancho en muy malas condiciones, quiebra y se pierde. Todo lo que hicieron en su tiempo se perdió. Esa es la historia de Eugenio Gorosabe. ¿Qué te parece? Increíble. Oye, un detalle. Van 2 veces que mencionas jefe político. Sí. ¿Qué significa jefe político? ¿Quiénes eran? ¿Qué jefe hacían? Político era ahora el presidente municipal. Ah, ¿sí? Okay. Pero nada más que aquí su tamaño de poder era todo el distrito, o sea, todo el partido. Él podía estar en Lerdo, pero podía mandar en Mapimí, podía mandar en Pedriseña, podía mandar en otros lugares, como un jefe político importante. O como si fuera un gobernador, vamos a decir. Sí, de los importantes, pues ya mencioné a Catarino Navarro, que es una persona importante por lo que hizo, por la labor que hizo de elevar la villa, la hacienda a villa. Pero tenemos 2 jefes importantes, muy, muy importantes, que fueron don Ramón Castro y Rafael del Castillo. Rafael del Castillo está en el poder para 1892 aproximadamente, no estoy muy seguro del año ahorita, pero gracias a él se hacen muchas cosas. A él le decían el pacificador, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque él vino a pacificar la población. Él trajo a su acordada y dijo, ahora sí que nadie se ponga en contra. Por eso le decían el pacificador. Entonces, ¿él qué hace? Pues él manda construir la Torre del Reloj. La Torre del Reloj para 1889. Él dura como 8 años en el poder. Entonces manda a construir la torre, pero aquí viene otro tema. Resulta que toda la gente está pensando que hubo un palestino que llegó mandado por el arzobispo Zuviría, el segundo arzobispo de Durango, que era Santiago Zuviría y Manzanera. Y le dice, vete por favor a Lerdo, porque están terminando la iglesia y quiero que la termines. Otra falsedad. ¿Por qué razón? Porque si la torre del reloj es para 1889 y la iglesia se termina en 1897, pues cómo lo iba a mandar a construir, ¿verdad? Pero eso no lo platican los que dicen que conocen la historia. Entonces, ya en el tiempo de este señor, dice la historia que le mandan el dedazo, usted va a construir la torre del reloj, pero es falso. Porque la biografía de Rafael del Castillo nos dice, y es una biografía en vida, ni siquiera es muerte, en vida. Nos dice, yo mando construir, mando hacer no existía la palabra, una licitación, mando solicitar personas que quieran construir la primera torre para un reloj en toda la República Mexicana. Así ¿sí? De ese tamaño. Así.
así era tan importante. Entonces, ya después de eso, bueno, pues ya es un tema muy diferente lo que es la historia del reloj. Pero después, pues construye todas las banquetas, pavimenta la plaza, abre el parque, la plazuela. ¿Qué más hace el señor? Bueno, pues ya creo que es lo más importante. Hace puentes, hace el panteón. Gracias a él tenemos el panteón. Y ese es uno de los más importantes. Y luego viene Ramón Castro, que le sucedió a Rafael del Castillo. Y Ramón Castro es otra gente, muy buen político según sus biografías, pero resulta que era muy odiado porque estaba en contra del clero, ¿verdad? Entonces no lo querían, pero aparte de que no lo querían, hizo grandes obras. Hizo el Hospital Zarco, hizo el mercado, ¿qué más hizo? Ay, ni me acuerdo qué más hizo, pero hizo un montón de cosas. Pero sí, hizo muchas cosas importantes para la población. Sí, y son de los más importantes. Hubo otros que no hubo nunca. Hasta hay por ahí un escrito que dice, qué lástima, ya no es una lástima, estamos terminando el mandato de estos jefes políticos que no han servido para nada. Pero estos dos sí. Estos sí fueron diferentes. Uh-huh. Una pregunta, José Antonio. ¿Vas a volver a presentar tu libro? Sí. ¿Dónde? El libro lo presentamos el próximo día 29 de febrero en el Archivo Histórico de Torreón. El libro yo ya lo presenté en Lerdo, lo presenté en el Teatro Hermila Galindo y tuvimos una aceptación tremenda, yo nunca me lo imaginaba. Ahora lo vamos a presentar aquí, ya es la próxima semana. No, este jueves. Este jueves, sí, es cierto, ya este jueves, sí, tienes razón. Entonces ahí los estoy invitando que vayan. Y dentro de los invitados, acabo de invitar a una persona que me está pidiendo colaboración porque vamos a empezar a investigar a un personaje francés muy famoso en Lerdo. Entonces ya estuvimos platicando y le invité. Y dijo, encantado, yo contigo voy ahí porque quiero conocer el libro. Y esta persona es una historiadora francesa. Okay. Porque viene a hablar sobre un francés. Se llama Chantal Cramusel. Ella está por aquí, llega aquí el miércoles en la tarde y vamos a estar jueves y viernes juntos. Y vamos a conocer, realmente nos conocemos nada más por puro teléfono. Pero se enteró de mí y mira, aquí estoy. Pues qué bien. Oye, me perdí con la hora. A la hora de las 7 de la tarde. Las 7 de la tarde. 7 de la tarde. 7 de la tarde. Ok, muy bien. Sí. Me comentabas que quien quiera ampliar su conocimiento de todo lo que nos estás platicando puede entrar a tu página. Claro, yo tengo una página que se llama Lerdo Ciudad Jardín. Ahí pueden encontrar un montón de fotografías. Ahorita debe haber como unas 17,000 fotografías de Lerdo. ¿Cuántas? 17,000. 17,000 fotografías. Sí. Pues es que no tienes idea de la cantidad de fotos que tengo. No tengo ni idea. Bueno, entonces ahí hay muchas fotografías. Procuro no repetirlas, ¿verdad? Procuro ponerlas. Pero tuve un lapso de interrupción mientras terminaba el libro. Fueron 3 años en que no la moví. ¿Cuánto te tardaste en escribir el libro? El libro me tardé 7 años en investigación, 7 años, y luego me tardé 2 años en corrección y 1 año en edición. Okay. Sí, o sea, me eché 10 años de mi vida escribiendo. Entonces nos decías de tu página donde tienes 17,000 fotografías. Así es, fotografías de Lerdo de todo tipo. Claro que las fotografías que están dentro de la página no son las del libro, porque las del libro yo las tenía ocultas porque no quería que se anduvieran regando por ahí. Ya. Sí, eso es. ¿Y qué podemos encontrar en la página aparte de las fotografías? Aparte, pues hay comentarios, hay alguna foto del reloj y les platico un poquito de la historia, hay algo de la iglesia y le platico algo de la historia. Están, ahorita recuerdo, están la fotografía de las imágenes de las pechinas de la iglesia, que nadie sabe quién las pintó. Pero nosotros ya lo vamos a conocer cuando tengamos el libro en nuestro poder. O sea, muy bien. Las pintó un pintor que se llamaba Carlos Castañeda, que lo manda a traer el sacerdote Subiría, que le dice, vete a pintar las pechinas de la iglesia. Ok, sí. Muy bien. Y así como eso, hay plática de muchas cosas. Precisamente hoy veía que había salido como un recuerdo de la historia de Iyerramendi. Y ahí viene la historia de Iyerramendi, cómo fue. ¿Cómo fue eso? Uh-huh. Oye, mira, vamos a terminar. Quisiera que te despidieras, que nos dieras una frase para despedirte, para poder escuchar un poco más del corrido recuerdo de José Hernández Nájera. Sí. Entonces, para darle espacio para ello,
¿Por qué no te despides con alguna frase, alguna invitación? Sí, bueno, yo los invito a que nos acompañen. Yo creo que el lugar es un poco chico, pero no importa, hay que llenar, abarrotar y que compren el libro, por supuesto, para que se enteren de lo que realmente es un lerdo diferente. Yo como les pongo en la dedicatoria, esto es un lerdo diferente y mágico, porque nadie se lo conoce, nadie sabe lo que es. Hasta que no vean las fotografías, no lean algo, van a darse cuenta de lo que sucede. Y me despido con una frase muy, muy bonita que me la encontré hace muchísimos años que dice así. Dice, primero fue el verbo, pero antes de Torreón fue el lerdo. Muy buena, excelente. Pues José Antonio Fernández Franco, autor del libro Anecdotario de Ciudad Lerdo, muchísimas gracias. Hombre, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Janet Gallardo en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 2 de marzo. Tras esta pausa seguimos con el virreinato, esa etapa más longeva de nuestra historia. Y bueno, quédese precisamente escuchando el corrido Recuerdo del Lerdo de José Hernández Nájera. Muchísimas gracias, muy feliz fin de semana. Y aunque sé que algo digan de mí, yo soy libre si canto o si grito. Que el lerdo es bonito, palabra que sí. Yo soy libre si canto o si grito. Que el lerdo es bonito. ¡Viva el lerdo! ¡Viva! Palabra que sí. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.